¿Cómo puedes superar el pánico escénico para hablar en público sin miedo y sin nervios? Las personas podemos llegar a tener miedo irracional a las arañas, a las serpientes, a las alturas o inclusive hay quienes le temen a los payasos. Pero uno de los miedos más comunes entre la población en general, sobre todo entre estudiantes y profesores, es el miedo a hablar en público, también conocido como glosofobia. Este miedo puede provocar una ansiedad intensa ante la simple idea de tener que comunicarte verbalmente frente a un grupo. Algunos síntomas pueden incluir aumento en la frecuencia cardíaca, aumento en la presión arterial, pupilas dilatadas, aumento en la sudoración, sensación de falta de aire, rigidez muscular, sequedad en la boca, tartamudez, mareos, temblor en el cuerpo y dificultad para respirar, entre otros. Estos síntomas, junto con una intensa reacción estresante de luchar o huir, pueden impedir a las personas hablar correctamente y desempeñarse bien para comunicar de forma efectiva sus ideas frente al grupo. A continuación te voy a presentar más información y recursos para ayudarte a comprender mejor el pánico escénico y cómo puedes hacer para superar este miedo a hablar en público. Yo recuerdo que nunca me imaginé ser capaz de hablar ante un público o frente a un micrófono hasta que lo hice. Empecé poco a poco, fue un crecimiento natural, fue cuestión de rodearme de las personas adecuadas y empezar a compartir mejor mis ideas. Me uní a un club de oratoria y empecé a practicar discursos improvisados, así como presentaciones preparadas. Entonces, todo eso me ayudó a ir poco a poco a atreverme a enfrentar este miedo y así, esa fue la única manera en que lo vencí, a atreverme a enfrentar a un público y poco a poco con la práctica desarrollé habilidades que nunca me imaginé tener. Así que vamos a ver estas herramientas que a ti te van a ayudar a que logres superar este miedo en caso de que también lo tengas. Podemos decir que el miedo o pánico escénico es un estado de inhibición muy intensa que limita la capacidad de expresarse y comunicarse ante un grupo de personas. Se trata de una respuesta del organismo que surge como consecuencia de pensamientos anticipatorios catastróficos e irracionales sobre la situación real o imaginaria de hablar en público. Esta respuesta incluye manifestaciones de estrés, timidez y ansiedad, así como preocupación y tensión corporal. El miedo escénico además se puede presentar en actores o cantantes que tienen que desempeñarse ante una audiencia aun cuando no pronuncien palabra alguna. Otras personas que tienen este miedo pueden presentarse en público para bailar, actuar o cantar, siempre y cuando no tengan que hablar. Solo les da miedo el hecho de tener que hablar. Aproximadamente 4 de cada 10 estudiantes afirman tener este problema y lo único que desean cuando están a punto de presentar una exposición en clase es salir corriendo del aula para alejarse de la situación que les causa estrés. La causa principal del miedo a hablar en público en muchas personas es por temor a ser juzgadas, avergonzadas o rechazadas. Es posible que en el pasado hayas tenido una experiencia desagradable, como una exposición en clase durante la secundaria que no salió bien. También puede afectar el factor familiar hereditario. Algunos estudios han separado y criado ratones con diferentes niveles de ansiedad, teniendo como resultado respuestas de miedo diferentes según su familia, ante las circunstancias amenazantes similares. Sin embargo, se necesita más investigación para determinar si la fobia social es hereditaria. Un ensayo realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental encontró que los cerebros de las personas con ansiedad social tenían una mayor respuesta cuando leían comentarios negativos. Las áreas encargadas de la autoevaluación y de cómo procesan sus emociones se presentaron notablemente más activas. En cambio, esta mayor respuesta no se observó en individuos que no tenían este trastorno. Algunas veces la glosofobia puede ser muy severa e interferir con la vida cotidiana de una persona. Si este es tu caso, lo mejor es consultar a un médico.
Un profesional de la salud puede trabajar contigo para desarrollar un plan de tratamiento específico que puede incluir algún tipo de medicamento o psicoterapia. La terapia cognitiva conductual, llevada de la mano de un psicoterapeuta profesional, puede ayudarte a identificar la causa de tu ansiedad. Por ejemplo, puedes descubrir que temes a ser ridiculizado porque se burlaron de ti cuando eras un niño y por eso prefieres no hablar. Tú y tu terapeuta pueden juntos explorar tus miedos y los pensamientos negativos que te acompañan. Este terapeuta puede enseñarte formas de reformular cualquier pensamiento negativo que llegues a tener. Hay varias estrategias que puedes usar para mejorar la confianza en ti mismo y poco a poco ir dejando atrás este miedo. Por ejemplo, puede que te resulte bien tomar un curso o un seminario de cómo hablar en público, unirte a un club de oratoria o empezar a tomar la iniciativa de hablar frente a tu familia y tu comunidad. El concepto principal que debes de tomar en cuenta es que ninguna persona es perfecta. Así que en lugar de pensar, tengo miedo a cometer errores, acepta que todos cometemos errores, incluyendo a las personas que realizan alguna presentación. Si te equivocas en alguna palabra o si se te olvida algún dato, esto es normal. Un error te puede servir de aprendizaje. Al fin de cuentas, somos seres humanos y es natural equivocarnos. Además, la mayoría de las veces el público no se va a dar cuenta de los errores. En lugar de imaginarte, la gente pensará que soy un incompetente, concéntrate en el hecho de que tu audiencia quiere que tengas éxito. Entonces, recuerda que has preparado un tema lleno de información valiosa para ellos y tú eres el mensajero que se los hará llegar. Una vez que hayas identificado tu miedo, practica presentándote con pequeños grupos de apoyo y a medida que crezca tu confianza, podrás ir aumentando también el tamaño de tu audiencia. A continuación veamos algunos consejos específicos que te ayudarán a enfrentar de manera profesional cualquier situación en la que tengas que hablar en público. Prepárate de forma estratégica. Conoce bien tu tema. Esto no significa que tengas que memorizar tu presentación, pero sí necesitas saber lo que quieres decir y tener una visión general de los puntos principales a cubrir. Presta especial atención a la introducción, ya que es cuando es más probable que estés nervioso. Escribe tu guión con una estructura que tenga introducción, desarrollo y cierre, y practícalo hasta que lo digas con naturalidad. Después, practica explicar tu presentación ya sin la necesidad de usar el guión. Trata de practicar regularmente de forma espaciada. Esto te va a ayudar a que no se te olviden cosas importantes. 20 minutos cada día es mejor durante 2 semanas que dedicar 4 horas un solo día antes de tu presentación. Busca practicar de manera constante y seguir practicando hasta que te sientas cómodo con lo que estás a punto de decir. La práctica nunca está de más. Ya verás que tu confianza aumentará cuando domines completamente el tema que vas a presentar. Una buena recomendación es grabar tu presentación en audio o en video. Así podrás tomar notas si requieres hacer cambios y conforme vayas practicando y grabando nuevas versiones de tu tema, te vas a sorprender gratamente de la mejoría que vas a notar en cómo te ves y cómo te escuchas. Puedes armar también una serie de preguntas que la audiencia podría tener sobre tu tema y prepararte de antemano para responderlas. Si el tema se presta, planea involucrar a tu audiencia en tu presentación, haciendo preguntas para ellos que los animen a participar. Una vez que hayas llegado al lugar de tu presentación, familiarízate con el espacio. Si estás utilizando un dispositivo como una computadora portátil o un proyector, asegúrate de que todo funcione bien. Si es posible, repasa tu material por última vez antes de salir a dar la presentación. Luego, haz una pausa para relajarte y respirar profundamente con la idea de que adoptes un estado de ánimo positivo y anticipes lo mejor. Visualiza cómo tu público responderá bien a tu mensaje y tú te sentirás confiado y seguro de ti mismo porque sabes que estás preparado.
Al momento de estar realizando tu presentación, recuerda que el 40% del público también tiene miedo de hablar en público. No hay necesidad de disculparte por los nervios que puedas tener. En su lugar, haz todo lo posible por aceptar que el estrés es normal y utilízalo para estar más alerta y con más energía. Sonríe y haz contacto visual con el público. Aprovecha cada oportunidad para pasar unos minutos charlando con ellos. Si es necesario, asegúrate de respirar profunda y lentamente para ayudar a calmarte. Recuerda que el miedo se vence enfrentándolo, pero la ansiedad y los nervios no se irán por completo. Tener un poco de ansiedad es normal, solo tienes que practicar para controlarla y usarla a tu favor. Ya verás que con el tiempo y con la práctica adecuada vas a poder llegar a disfrutar la actividad de hablar en público. ¿Qué tan común es el miedo a hablar en público? Para algunas personas, la ansiedad por hablar en público puede estar relacionada con un trastorno de ansiedad social más amplio. Algunos investigadores creen que este tipo de ansiedad relacionada con el habla es común entre el 15 al 30% de la población general. Una encuesta de casi 500 encuestados en Canadá encontró que un tercio de los encuestados dijeron que estaban demasiado nerviosos cuando hablaban frente a grandes audiencias. Entre sus principales preocupaciones están decir algo vergonzoso, olvidar lo que quieren decir y tener problemas para decirlo. La mayoría de las personas que expresaron su miedo dijeron que comenzaron a preocuparse por este tema antes de los 20 años. ¿Por qué la gente tiene miedo de hablar en público? La ansiedad es una respuesta perfectamente normal, reflexiva y útil ante una situación difícil o peligrosa. Este estímulo natural es lo que hace que el ser humano sea tan alerta y receptivo ante las amenazas. Y cuando se trata de hablar en público, demasiada ansiedad puede ser debilitante, mientras que la cantidad correcta puede ser útil. Todos desarrollan, experimentan y manifiestan los miedos de manera diferente. De esta manera, superar el miedo a hablar en público en gran medida es un paso más en tu crecimiento personal y profesional. El miedo a hablar en público puede desarrollarse a partir de cómo te sientes acerca de ti mismo, tu físico, tu manera de hablar, tu audiencia o cualquier combinación de factores. Quizás tengas alguna tendencia de personalidad que te haga más propenso a la ansiedad, o tal vez el miedo surja porque las críticas, incluso las bien intencionadas, te lastiman o te hacen dudar de tu verdadero yo. Existen también algunos otros factores que contribuyen a la ansiedad y al miedo a hablar en público. La ansiedad social es la ansiedad o el miedo causado por la comunicación o incluso la idea de querer comunicarse con otra persona o grupo de personas. Este miedo puede manifestarse en situaciones personales, profesionales o públicas. Además, esta ansiedad o miedo pueden ser exacerbados por el contexto, si este es formal o informal. En estos factores hay que considerar que lo que hace sentirse incómodos o aterrados a un grupo de personas puede no ser la misma causa que provoque miedo en otras personas. Veamos, por ejemplo, algunos de estos factores. Tu temperamento. ¿Tiendes a tomar decisiones rápidamente o te tomas tiempo para tomarlas? ¿Prefieres la compañía de unas pocas personas o de una gran multitud? ¿Estás buscando nuevas experiencias o prefieres lugares familiares? Los rasgos de personalidad que has desarrollado a lo largo de tu vida tienden a influir en cómo tus respuestas psicológicas y físicas actúan frente a determinadas situaciones. Algunos oradores públicos pueden tener dificultad para hablar en público debido a sus rasgos de nacimiento o a comportamientos aprendidos. El contexto. Puede que no te preocupe hablar frente a media docena de compañeros de tu equipo de trabajo, pero hablar frente a 100 o más personas desconocidas para un evento formal es algo impensable para ti. O si es así, sería una experiencia extenuante. Por ejemplo, puede que seas un orador relativamente silencioso hasta que te encuentres con una nueva situación, como usar una tecnología que nunca antes habías usado, o que empieces a brillar en un entorno informal, en algo en lo que eres experto.
pero tal vez tienes mucho miedo de decir algo incorrecto o cometer un error en un entorno más formal. ¿Quiénes componen a la audiencia? Ciertas audiencias pueden reducir o aumentar la ansiedad de los oradores públicos. Quizá una audiencia de colegas te brinda una sensación de comodidad, mientras que los extraños te asustarán más o viceversa. Los investigadores han descubierto que ciertas creencias del hablante sobre las características de la audiencia, como la similitud percibida, el estatus social, el estado ocupacional y la familiaridad, pueden afectar su nivel de ansiedad. Por lo tanto, el tamaño de la audiencia va a ser un factor para algunas personas, quienes consideran que una gran audiencia puede ser mucho más intimidante que un grupo íntimo, mientras que para otros puede ser lo contrario. Hay quienes ven amenazante a su propia familia y grupo de amigos. Si bien un factor para determinar tu nivel de ansiedad es qué tan familiarizado estás con el público, esto puede ayudarte a reducir la ansiedad. Y un factor muy importante que te hará sentir mejor preparado es asegurarte de tener una comprensión sólida del material a presentar. Algunos efectos del miedo a hablar en público en la vida profesional y personal afectan principalmente a personas tímidas o introvertidas. ¿Tú te consideras tímido o introvertido? Encuesta tras encuesta, los empleadores clasifican la comunicación oral y escrita entre las principales habilidades que las empresas buscan en los empleados que contratan. Pero para las personas retraídas que temen hablar frente a una audiencia, esta aprensión puede tener graves consecuencias en su avance profesional, en su carrera. Incluso pueden perder oportunidades de compartir sus talentos, sus perspectivas y la experiencia única con audiencias de todos los tamaños. La verdad es que en el mundo laboral la comunicación oral es uno de los factores más importantes. Otro consejo muy útil es tratar de tomarlo con calma. Hablar rápido no es recomendable ni para causar una buena impresión de que sabes de lo que hablas, ni para dar un discurso de una manera precisa. La prisa reduce las posibilidades de que tu audiencia disfrute de tu discurso y crea en tus palabras. Acelerar tu discurso aumenta las probabilidades de que perciban tu miedo y no logres una conexión con ellos. Y cuanto menos conectado estés con ellos, más hostiles te parecerán y más nervioso te vas a sentir. Un error muy común que debes tratar de evitar es ignorar a la audiencia. Los oradores que están asustados muchas veces ignoran a su audiencia, tal vez tratando de pensar en que no hay nadie ahí, con la esperanza de que esto reduzca su ansiedad al hablar. Muchos de ellos evitan hacer contacto visual con las personas en su público. Pero al hacer esto, no te vas a dar cuenta de las reacciones de tu audiencia y no vas a notar cuando las personas estén más interesadas o tengan preguntas. Además, en el fondo sabes que estás frente a ellos, así que lo mejor es prestarles atención sin verlos como una amenaza, usando la perspectiva que has visto en este video. El miedo a hablar en público no es más que el miedo a lo desconocido y miedo a no estar preparado. Cuando te sientes preparado para una tarea, el miedo es fácil de afrontar con confianza. La preparación genera confianza y la confianza te permite actuar frente a cualquier audiencia para que puedas rendir al máximo. Como has podido ver, el pánico escénico es una experiencia común pero no insuperable. Con las estrategias y claves que hemos explorado, estarás mejor preparado para enfrentar el desafío de hablar en público con confianza y sin miedo. Recuerda que cada vez que te presentas frente a una audiencia, te estás brindando la oportunidad de compartir tus ideas, influir en otros y crecer personalmente. A medida que aplicas estas técnicas, no solo superarás el pánico escénico, sino que también descubrirás una nueva habilidad para conectarte con otras personas de manera auténtica y efectiva. Así que adelante, respira profundamente, mantén la calma y deja que tu voz se escuche, porque el mundo espera escuchar lo que tienes que decir. Me gustaría que me compartas tu experiencia de cómo has venido enfrentando el miedo a hablar en público aquí en los comentarios de este video. Si eres tímido, si eres introvertido, cómo estos factores te han afectado.
Te invito a que veas más videos que tenemos aquí en el canal donde hemos explicado muchísimas técnicas, muchísimos consejos de cómo puedes superar el miedo a hablar en público, preparar mejores presentaciones visuales, a abordar temas de una manera más adecuada sobre cómo iniciar tu presentación, cómo estructurar tu discurso. Todo eso te va a ayudar a que puedas hacer mejores presentaciones en público y conforme vayas practicando vas a ir dejando este miedo a un lado. Gracias por ver el video, espero que te haya gustado, déjanos un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nos vemos en el siguiente.